Muy bien. Son dos tópicos los que vamos a manejar el día de hoy, relacionados fundamentalmente a lo que son urgencias, el manejo de urgencias en oncohematología. El primero y más frecuente es el síndrome de lisis tumoral. Vamos a ver, desarrollarlo un poco viendo todos estos puntos referidos un poco a la definición, aspectos epidemiológicos, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, los exámenes auxiliares que nos permiten confirmar el diagnóstico, las estrategias de abordaje, algunas consideraciones de pronóstico. Empezamos por decir que el síndrome de lisis tumoral es una urgencia oncológica, puede presentarse en diferentes tipos de neoplasias, tanto leucemias como tumores sólidos, que puede comprometer la vida del paciente y que se basa fundamentalmente en una liberación masiva de las citoquinas a la circulación de todos los componentes celulares que están presentes en las células tumorales luego de la destrucción de estas. Esto puede ser desencadenado por la quimioterapia o puede presentarse de manera espontánea, en cuyo caso se denomina síndrome de lisis tumoral espontáneo. Su mortalidad varía entre 29 y 79%, lo que depende de una identificación temprana y que se actúe de manera oportuna. Este síndrome de lisis tumoral fue reportado inicialmente en el año 29, pero ya en la década de los 80 se ha descrito inicialmente como un síndrome clínico y analítico que ocurría en pacientes con linfoma de Burkitt. Suele presentarse durante el primer ciclo de quimioterapia, pero en un tercio de los pacientes es espontáneo. Si bien se asocia principalmente con terapia citotóxica, también se ha descrito por el uso de otros agentes, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales anti-CD20, las radiaciones, la ablación por radiofrecuencia, el uso de otras medicaciones como el interferón y trasplante de células progenitora. Como ustedes pueden ver en esta tabla, antes, sobre todo porque esto ha sido descrito por Bishop, se tenían bastante bien compartimentalizado la definición de lo que era un síndrome de lisis tumoral laboratorial y uno clínico. Esta clasificación se data todavía del 2004 y ahí se establecían como parámetros de laboratorio el incremento de ácido úrico mayor a 476 micromoles por litro o más de 8 miligramos por decilitro, el incremento de más de 6 milimoles por litro en el potasio, del fósforo de más de 2.1 milimoles por litro o en miligramos por decilitro de 6 y el descenso del calcio a menos de 1.75 milimoles por litro. En esta clasificación, también además de estos parámetros, se consideraba que podía tenerse más de un 25% de incremento del basal. No solamente estas cifras, sino también que de las cifras del paciente pudiera tenerse más del 25% de eso. Lo que luego se ha descartado, luego se ha eliminado ya en la revisión nueva que se ha hecho de esta clasificación por Howard en el año 2011. Pero además hay algunos parámetros químicos, como por ejemplo los niveles de creatinina, mayores de 1.5 veces sus valores, y la presencia de diferentes tipos de sintomatología en diferentes órganos y sistemas, por ejemplo, la presencia de arritmia cardíaca, muerte súbita e incluso la presencia de convulsiones. En el año 2011 se hace una revisión de estos criterios porque se consideraba que para que se definiera un síndrome de lisis tumoral era suficiente con dos criterios laboratoriales. Fruto de esta revisión es que se ha visto, se ha definido mucho mejor que para hacer el diagnóstico de este síndrome de lisis tumoral deben estar presentes simultáneamente dos o más de las anormalidades metabólicas, no solamente una. Además, se eliminó el criterio de incremento del 25% y además se precisó que dentro del síndrome de lisis tumoral se incluía, debía estar fundamentalmente el estado de hipocalcemia sintomática.
¿Por qué el síndrome de lisis tumoral es tan variable en su incidencia? De 3 a 26%. Porque muchas veces es subestimado. Muchas veces no es identificado precozmente y por ello no puede ser abordado y esto incrementa la mortalidad. Pero esta incidencia eh, verdaderamente está muy relacionada con los factores que se pueden ver ustedes, que dependen mucho de las alteraciones bioquímicas de las que antes hemos hablado, pero además de algunas consideraciones médicas o clínicas, como por ejemplo el tipo de leucemia del paciente, la edad del paciente, el estado de la función renal del paciente basal y las consideraciones del tratamiento que el paciente recibe. El surgimiento y la efectividad de las nuevas terapias dirigidas a un amplio tipo de tumores han aumentado la incidencia de síndrome de Lisis. Entre los tratamientos nuevos, además de los ya conocidos citotóxicos, están los inhibidores de la citoquina quinasa, que son fundamentalmente empleados en pacientes con leucemia mieloide crónica. Algunos anticuerpos monoclonales, como por ejemplo el blinatumomab, algunos agentes inmunomoduladores y sobre todo para los adultos, los inhibidores de proteasoma para el manejo del mieloma múltiple. Pero ¿a qué se debe todo esto? Cuando se produce destrucción celular, los componentes celulares se liberan al torrente sanguíneo. Y esto desencadena diferentes tipos de alteraciones hidroelectrolíticas. Esta descarga masiva obviamente tapona el riñón, excede la capacidad renal de eliminación del riñón y provoca una lesión renal aguda que puede presentarse en un 25 a 38% de los casos. La alteración más frecuente es la hiperuricemia, la cual puede precipitar y ocasionar lesión renal con nefropatía obstructiva. ¿Qué se explica? Porque el proceso de conversión de nucleótidos de ácidos nucleicos tipo santina-santina por acción de la santina oxidasa hace que este ácido úrico se incremente marcadamente y la formación de cristales superan la capacidad renal excretora, lo que es favorecido en el ambiente, en el microambiente, por un ambiente ácido de los tubos colectores renales que provocan que éste se cristalice y precipite en la nefrona distal, ocasionando la obstrucción tubular y lesión renal aguda obstructiva ya descrita. Estas células neoplásicas tienen niveles altos de fosfato y cuando se liberan generan la hiperfosfatemia. Esta altera el metabolismo del calcio por consumo y se forman cristales de fosfato de calcio que precipitan en la circulación y los túbulos renales, lo que se suma como factor de daño renal y específicamente por nefropatía obstructiva a nivel tubular. La hipocalcemia es una hipocalcemia secundaria, debido a consumo por la gran formación de fosfato de calcio. Pero además puede tener como coadyuvantes que incrementan su severidad otras condiciones, como niveles bajos de 1,25 hidroxiapatita de 3 y una actividad ineficiente de la enzima renal 1-alfa hidroxilasa. La alteración más precoz y que expone la vida del paciente es la hiperpotasemia o hipercalemia, que se debe también a una liberación masiva del contenido intracelular de potasio, de las células tumorales. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de lisis tumoral, hablamos de una alteración a nivel del ADN que puede condicionar, una vez que tenemos, por ejemplo, los ácidos nucleicos de adenosina, guanosina, y van siguiendo su curso habitual, generan a su vez la formación de santinas. Y esta santina forma el ácido úrico. El ácido úrico, en estos casos, no tiene, se genera, como hay tal cantidad de destrucción celular, tanta cantidad de ácidos nucleicos que salen a la circulación, esta cantidad de ácido úrico se incrementa marcadamente. Y uno tiene que utilizar diferentes estrategias terapéuticas para reducirlo, porque ya sea por un síndrome de lisis tumoral espontáneo o por secundario a cualquier medicamento citotóxico o radioterapia o cualquier otro de los factores que lo condicionan, pues no tiene forma de ser frenado, ¿no? Ya explicamos nosotros por qué se da la hiperfosfatemia, por qué se da la hipercalemia,
Y además hay una serie de citoquinas que provocan daño renal agudo, lo que se suma a la hipercalemia, a la hiperfosfatemia, a la hiperuricemia y condicionan a través de su acumulación el síndrome de Leigh. Pero en el 2024, Cairo y Bishop propuso la existencia de dos tipos de síndrome de lisis tumoral, como les mencionaba antes, y se basaba fundamentalmente en criterios de laboratorio y criterios clínicos. Este síndrome de lisis tumoral clínico se caracteriza por un cambio agudo de los electrolitos, complicaciones, cambios clínicos y complicaciones como náuseas, vómitos, letargia, edema, por lo que representa una emergencia médica que requiere intervención inmediata. La gravedad se puede dividir en 5 grados, ¿no? Del 0, en la que las alteraciones del laboratorio están ausentes, hasta el 5, en que están presentes estas alteraciones laboratoriales, la creatinina, hay alteraciones, generalmente este grado 5 está relacionado directamente a la mortalidad, ¿no? Pero como pueden ver ustedes en esa tabla, a medida que se va incrementando el grado de compromiso renal expresado por la creatinina, van apareciendo algunas manifestaciones, como por ejemplo una arritmia sintomática en el grado 3, que luego da paso a una hipotensión y a un 5 y a muerte súbita. Se puede identificar, y en el caso de las convulsiones igualmente, se puede identificar que estos chicos o que estos pacientes pueden pasar por diferentes etapas o por diferentes grados en los que cada vez son más comprometidos desde el punto de vista clínico y laboratorio. Pero debe tenerse en cuenta que para estratificar a un paciente hay varios factores. Uno, el tipo de neoplasia, fundamentalmente. En segundo lugar, la función renal previa del paciente, el tratamiento citotóxico que recibe, las alteraciones laboratoriales con las que se hace el diagnóstico. Y aquí nosotros podemos definir a los pacientes en riesgo alto, moderado y bajo. Es importante saber que los pacientes de riesgo alto tienen una mortalidad que puede llegar a más del 60%, de no ser abordados precozmente y manejados de manera multidisciplinaria. ¿Y quiénes son los pacientes de riesgo alto? Fundamentalmente los pacientes con una gran masa tumoral. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, los linfomas Burkitt en estadios avanzados, por ejemplo, las leucemias linfáticas agudas, y todo aquel tumor que es bulky, que tiene gran masa. Pero además de esto, se asocia a un DHL incrementado, más de 2 veces el valor normal, que no es otra cosa que expresar el turnover con el cual se mueve la célula tumoral, el crecimiento y se replica. Además, hay algunos factores que derivan propiamente de algunas consideraciones analíticas, como por ejemplo la hiperleucocitosis con el incremento de leucocitos de más de 100.000, en el caso de los chicos de riesgo bajo de menos de 50.000 o algunos menos de 25.000. Y se tiene que tener en cuenta incluso que estas alteraciones pueden variar de acuerdo a la patología. Ustedes pueden ver en leucemia linfoblástica aguda el riesgo alto es con más de 100.000 leucocitos, el riesgo moderado con 50.000 y el riesgo bajo con menos de 50.000. En el caso del DHL, la diferencia oscila entre más o menos 2 veces su valor normal que se ve en el riesgo moderado y alto. Y en el caso de la leucemia mieloblástica aguda, el dintel en el riesgo moderado es 25. Eso significa que al igual que en la leucemia linfática aguda, los leucocitos de más de 100.000 catalogan a una leucemia mieloide aguda de alto riesgo. Pero es menos de 25.000 el que cataloga la leucemia de un riesgo bajo parálisis tumoral. Acá se expresa, fundamentalmente quería que ustedes tomaran en cuenta esto, porque verdaderamente el paciente de riesgo intermedio y riesgo alto son los pacientes que se hospitalizan. Generalmente el manejo del síndrome de lisis tumoral de riesgo bajo
se puede hacer incluso ambulatoriamente, ¿no? Pero en el caso de la estratificación de alto riesgo, hay que tener muy en cuenta que hay algunos linfomas, por ejemplo, como por ejemplo el linfoma de Burkitt, como por ejemplo el linfoma de células difuso de células grandes B, el linfoma T periférico, el linfoma del manto, que hacen que particularmente sean las neoplasias más susceptibles de hacer este tipo de síntomas. En el síndrome de lisis tumoral, los síntomas generalmente son secundarios a la enfermedad de base, como a las provocadas por las alteraciones de laboratorio. En el caso de la hiperuricemia es frecuente observar algo de sintomatología digestiva, como anorexia, vómitos, diarreas, algo de letargo, hematuria, incluso oliguria, incluso anuria, ¿no? En el caso de la hiperpotasemia, fundamentalmente se ven alteraciones en el músculo esquelético y cardíaco. Se ve taquicardia, fibrilación vascular que constituye una emergencia médica, ¿no? En el EKG pueden encontrarse incluso ondas T picudas, complejos QRS anchos, fusión del complejo QRS con la OT. Las manifestaciones clínicas más frecuentes relacionadas con las fatigas, los calambres, ¿no? En el caso de la hiperfosfatemia leve moderada, generalmente es asintomática. Solo cuando es severa se presenta sintomatología, sobre todo de tipo digestivo, pero a la vez puede haber tetania, puede haber clínica neurológica, los que se superponen con las manifestaciones de la hipocalcemia, que también pueden dar algunas alteraciones o algunas manifestaciones clínicas semejantes, ¿no? Pero todo esto depende de los niveles con los que se inicia y la rapidez con los que descienden estos valores, ¿no? En el caso de la hipocalcemia pueden además asociarse espasmos carpopedales, laringoespasmos, tetania, taquicardia ventricular polimórfica, muerte súbita, insuficiencia cardíaca, pudiendo culminar incluso en el shock cardiogénico. Entonces, es característico en el síndrome de lisis tumoral que uno pueda encontrar, felizmente que no es tan frecuente, pero puede encontrarse la presencia de convulsiones, eh, arritmias, que es una de las cosas que uno más frecuentemente ve por la hipercalemia fundamentalmente, pero es un complejo sintomatológico que a veces es ah, que varias alteraciones bioquímicas o de laboratorio pueden superponer la diferente sintomatología que se presenta en estos pacientes. Por lo tanto, siempre debemos recordar que para saber qué tan cerca estamos de que nuestro paciente pueda presentar un síndrome de lisis tumoral, tenemos que ver qué tipo de neoplasia tiene, qué tan extendida está esta neoplasia, qué tanta masa tiene esta neoplasia, qué tanta cantidad de leucocitos tiene marcadores de grado de extensión de enfermedad altos, como una DHL alta. El paciente es muy niño, el paciente es adolescente, el paciente ya tenía un estado basal o una función renal alterada antes de que se presentara la neoplasia. Ha disminuido cómo es el flujo urinario del paciente, cuáles son los niveles basales de esta tríada, de esta tétrada, por decir, de electrolitos que están comprometidos en esta enfermedad. Esto se está provocando de manera espontánea o es secundario. ¿Por qué? Porque el manejo es diferente, ¿no? Se debe a que está asociado a prednisona en la prefase de una leucemia linfática aguda, más bien a metotrexate, o quizás a inhibidores tirosina quinasa, o quizás a rituximab que se emplea en algunos linfomas difusos de células grandes B. Y además hay que tomar en consideración también que no solo es el agente, sino también es la dosis a la que se administra el agente. Por lo tanto, consideraciones se tienen que tener previas al manejo. Eh, las medidas para prevenirlo y tratarlo incluyen monitoreos de laboratorio, adecuada hidratación, la utilización de úricos úricos, correcciones de las alteraciones metabólicas y diálisis, y debe realizarse precozmente de acuerdo al grupo de riesgo del paciente. Antes de pensar en tratar, tenemos que saber frente a qué grupo de riesgo está el paciente para poder prevenir que se presente el síndrome de lisis tumoral. El síndrome de lisis tumoral, una vez que se ha instalado, no da marcha atrás
y el manejo puede ir dependiendo del abordaje que se haga a una insuficiencia renal con diálisis o a un manejo netamente médico. La hospitalización se considera en pacientes con alto riesgo, incluso aquellos más severos con un síndrome de lisis tumoral establecido, deben ingresar a la UCI para monitorización, sobre todo vinculado al hipercalemia. El equipo médico que lo maneja debe ser multidisciplinario, y aquí están ustedes, ¿no? Los pediatras, con nosotros, con los oncólogos, con los nefrólogos, con los intensivistas, porque el paciente se diagnostica, el paciente puede ingresar ya a la emergencia con síndrome de lisis tumoral. Simplemente tenemos que ver su analítica, estratificar al paciente si es alto riesgo de lisis tumoral, hiperhidratarlo, hacer un abordaje desde que conocemos al paciente, porque ya sabemos cuáles son los factores que están vinculados al diagnóstico de esta entidad, y por lo tanto, en la medida en la que nosotros hagamos un diagnóstico precoz, pues el manejo va a ser más, vamos a lograr, vamos a tener un manejo más eficiente. Los estudios de laboratorio deben incluir siempre un hemograma, una bioquímica renal con urea y creatinina, una función hepática, sobre todo no por la lisis tumoral, sino por las consideraciones de la quimioterapia que se le va a dar al paciente, los electrolitos ya mencionados, el ácido úrico, el DHL, el análisis de orina y obligatoriamente un EKG basal, ¿no? La monitorización se individualiza para cada grupo de riesgo y dependiendo de y esta se continuará 24 horas posteriores al término de la quimioterapia e incluso mientras persiste el riesgo de desarrollo medido a través de las analíticas. Hemos tenido nosotros algunos chicos que han venido por emergencia, ya con un síndrome de lisis tumoral instalado. Eso significa con los dos criterios de laboratorio y el criterio clínico, un criterio clínico. Algunos incluso han venido solamente con una cefalea importante, no convulsiones, sino con una cefalea importante, o con náuseas y vómitos importantes, ¿no? Con una función renal que no estaba alterada, pero con alteraciones fundamentalmente lo que más vemos es hiperuricemia y hiperfosfatemia, es lo que más vemos. Aunque de todos estos trastornos el más peligroso y que compromete la vida de manera inmediata es la hipercalemia. Pero lo importante es, y vuelvo a recalcarlo, aunque parezca ya muy repetitivo, que uno tiene que pensar que el paciente que tiene, primero tiene que ver si su paciente tiene un alto riesgo de lisis tumoral. Con eso ya podemos nosotros comandar nuestro manejo. Por ello es importante, si tenemos en el contexto, luego en esta presentación voy a presentar un caso, si tenemos un chico que viene con 80.000 leucocitos, tiene una leucemia linfática aguda por la morfología. Nosotros sabemos, el chico es un chico de 5 años y vemos en el laboratorio que además de tener esos 50.000 leucocitos, tiene un ácido úrico en 9. Uno dice, no, pero los leucocitos no son un criterio para diagnosticar un síndrome de lisis tumoral. Es verdad, pero con esa cantidad de leucocitos, con F, ácido úrico, tenemos que buscar nosotros cómo está el fósforo, cómo está el potasio, cómo está el calcio, y a veces solamente la clínica de la cefalea y 1 más 1 más 1 es 3, y con eso ya hicimos nosotros nuestro diagnóstico, ya estratificamos al paciente. Y empezamos la hiperhidratación con cloruro de sodio, no con solución bicarbonatada, porque la solución bicarbonatada favorece más el incremento de la precipitación de los cristales y agudiza más la insuficiencia renal. Por lo tanto, la profilaxis, porque la estratificación justamente es para establecer eso, para empezar la profilaxis temprana, es crucial para prevenir y promueve la excreción fundamentalmente del ácido úrico y el fósforo, previniendo la cristalización en los túbulos renales. Esta fluidoterapia debe hacerse con volúmenes altos de 2 a 3 litros metro cuadrado al día, con un monitoreo hemodinámico estricto, porque puede haber sobrehidratación y congestión pulmonar. Lo que queremos nosotros es lograr el objetivo de mantener una diuresis de 1 a 2 mililitros por kilo por hora.
o lo que es lo mismo, 100 mililitros por metro cuadrado por hora. En niños menores de 10 kilos hay que tomar en consideración que puede ser 200 mililitros por kilo por hora. Pero además, en caso no responda, ¿qué sucede? Todos empezamos con felizmente, la mayoría de los casos con hiperhidratación mejoran muchísimo. Con el abordaje con hiperhidratación, con cloruro y un poco de ácido úrico, yo diría que más de un 60% de los pacientes les va bien. Pero hay casos que no responden a los fluidos. Y hemos descartado la uropatía obstructiva de base. Entonces, en estos casos incluso podemos echar mano de los diuréticos, pero solamente de los diuréticos de ácido, como la furosemida, por ejemplo. Y podemos administrar esa furosemida a 0,5 a 1 miligramo kilodosis, o incluso otros agentes como la dopamina en infusión continua a dosis de 2,5 a 5 microgramos por kilo por minuto. En caso no responda, debe considerarse ya la diálisis. Hay un punto delicado, luego del cual se pasa de la hidratación a la congestión, y en estos casos no se maneja bien el medio interno. Entonces uno tiene que estar monitorizando muy estrechamente a través de los parámetros clínicos cuando el paciente está pasando de un estado de hiperhidratación a un estado de sobrehidratación, porque el paciente, ya luego de haber hiperhidratado a un paciente por 6 horas, ver que el paciente no mejora, entonces, y ver uno que el curso de los electrolitos está tomando una curva hacia arriba, entonces uno tiene que en ese momento hacer una reevaluación, y por eso hablo del manejo multidisciplinar, porque el nefrólogo tiene que estar de la mano con nosotros para el momento en el que van a ellos intervenir con la diálisis, ¿no? La hipercalemia empeora con fármacos ahorradores de potasio, además con algunas otras condiciones clínicas como por ejemplo la acidosis metabólica, eh, y estos casos de hipercalemia deben ser manejados en UCI, en especial cuando los valores del potasio son altos. Y su manejo debe ser además secuencial con otro tipo de soluciones, pero en UCI, con soluciones no con soluciones bicarbonatadas, sino con bicarbonato en bolos, soluciones polarizantes, gluconato de calcio y otras estrategias para su manejo, pero con una estrecha monitorización, sobre todo a través de un monitor multiparámetro. De tratarse de una hiperpotasemia severa asociada a lesión renal, se tratará con diálisis. Y esto tiene que ver directamente el equipo de nefrología. Se favorecerá su excreción renal mediante la hidratación, los diuréticos. En casos leves a moderados se puede emplear otro tipo de sustancias, como los quelantes de fosfato, como por ejemplo el hidróxido de aluminio, ¿no? En el caso de la hipocalcemia, ustedes pueden ver la hipocalcemia, cuando es asintomática, no se trata. Se puede precipitar incluso innecesariamente los cristales de calcio a nivel renal. Solo se trata con gluconato los casos sintomáticos, el cual este gluconato puede repetirse hasta la resolución de los síntomas. Debe recordarse que el control de la hiperfosfatemia previene la presencia de hipocalcemia, que generalmente es segura. Y acá entramos ya con el manejo de los uricosúricos, fundamentalmente alupurinol y rasburicasa, que son efectivos para la prevención y el tratamiento de las elevaciones del ácido úrico. La dosis del alupurinol se administra de acuerdo a la edad y peso. El alupurinol no es un agente urolítico, logra su efecto a largo tiempo, o sea, generalmente en 48 a 72 horas. Por eso es importante que se administre preventivamente, 2 a 3 días antes del inicio de la quimioterapia. Y continúa mientras el riesgo de lisis tumoral sea alto, que puede ser 10 a 14 días, a 21 días. Siendo su utilidad limitada, ya que reduce el problema con el allopurinol, es que al no ser preventivo y al solamente intervenir en esta zona, en la zona de degradar de hiposantina, santina y de santina ácido úrico, no hay forma de que
se pueda reducir marcadamente la formación de cristales. Entonces, lo que ya está, no lo puedes depurar. Lo que sí hace más bien, a diferencia de esto, la rasburicasa actúa a otro nivel y lo vamos a explicar más adelante. Se debe recordar que se requiere ajuste de dosis del alopurinol en caso de daño renal y cuando se administra asociado a metotrexate o a 6-mercaptopurina. En el caso de la rasburicasa, es una enzima recombinante de la urato oxidasa que favorece el catabolismo de ácido úrico a alantoína. Y esta sustancia es más soluble que el ácido úrico en orina y por eso se depura fácilmente. La dosis aprobada de rasburicasa es de 0.15 a 0.2 miligramos por kilo diario. En niños se ajusta la edad, como lo vamos a ver más adelante en otra lámina. No precisa ajuste de dosis por daño renal, no presenta los eventos adversos del alopurinol como el rash, el plúrigo y el riesgo de nefropatía por xantina es mínimo. La duración del tratamiento puede ser, a veces es suficiente una sola dosis, pero puede administrarse incluso por 3 a 7 días, dependiendo de la respuesta clínica y biológica. El alopurinol, tenemos 3 formas de manejar el ácido úrico. El alopurinol, el febuxostat y la rasburicasa. Ya he explicado los mecanismos de acción del alopurinol y de la rasburicasa, pero también tenemos un inhibidor selectivo de la xantina oxidasa, pero que es no purina, a diferencia del alopurinol, que también ejerce tiene un metabolismo hepático a nivel del CEP450 y tiene una bastante buena función, pero tiene un mecanismo igual al que se maneja con el alopurinol. El National Comprehensive Cancer Network la recomienda en pacientes de alto riesgo de síndrome de lisis tumoral, en quienes la hidratación intensa, me refiero a la rasburicasa, no es suficiente y presentan ya daño renal agudo. En caso con la primera dosis de rasburicasa no se logre el resultado, se puede administrar una segunda dosis y disminuye de forma importante el ácido úrico y el urato en más del 98% de los pacientes a las 4 horas. Cuando se emplea, se debe determinar, aunque el porcentaje de pacientes que tienen este defecto de deficiencia de glucosa cisfosfato deshidrogenasa es bajo, pero hay que tomarlo en consideración porque en caso se presentara eso, se puede presentar, si no lo hemos tomado en cuenta, pueden presentarse un cuadro de metahemoglobinemia. Aunque esta complicación se ha reportado en menos de 1% de los pacientes, así que se puede decir que la rasburicasa es bastante segura. En algunas guías, incluso como la japonesa, ya no solamente es parte de la terapia, sino también están utilizándola como parte de la prevención. Entonces, es parte del esquema de profilaxis para pacientes con alto riesgo de síndrome de Lister. En recientes clinical trials se han evaluado en este contexto, y si bien mejoran los niveles de ácido úrico, se han visto que utilizar la rasburicasa como profiláctico no reduce la mortalidad. La diálisis es la terapia de elección en el síndrome de lisis tumoral que no responde a manejo conservador, teniendo como indicaciones que el paciente haga oliguria, continúe con alteraciones metabólicas refractarias al tratamiento, empieza a presentar inestabilidad hemodinámica, tiene una hipervolemia de difícil manejo, y en casos de síndrome de lisis tumoral, ¿no? Debe realizarse de manera precoz esta diálisis, pues su retraso se asocia a peor respuesta y a mayor mortalidad. Esta se deberá mantener hasta lograr revertir las alteraciones metabólicas, la normalización de la función renal y una diuresis sostenida. En la mayoría de los pacientes que hemos visto nosotros, porque hemos tenido un buen grupo de pacientes que han hecho síndrome de lisis tumoral, pero gracias a Dios y al manejo precoz que se ha hecho, el porcentaje de mortalidad ha sido muy mínimo, ni 5%, porque los chicos han entrado a la UCI, se ha hecho un manejo con una monitorización estricta cada 4 a 6 horas, y con esto se ha logrado que
que el paciente pueda evolucionar de manera favorable. En los casos de leucemias linfáticas agudas, el riesgo de síndrome de lisis tumoral se acrecienta con el inicio de esteroides, y esto lo hemos visto bastante. Por eso es que las guías actualmente establecen que cuando el paciente viene con un síndrome de lisis tumoral, eh, con un alto riesgo de síndrome de lisis tumoral, hay que tener cuidado con el inicio de la dosis de prednisona. A veces no se empieza con el 100% de la dosis, se va escalando 25%, 50%, 75% hasta alcanzar, a medida que se van controlando los parámetros laboratoriales fundamentalmente, para no acentuar y no pasar a un paciente de un alto riesgo de lisis tumoral a un cuadro de lisis tumoral establecido, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos cuando hablamos de algunos citostáticos, pero esto, eh, cuando hay síndrome de lisis tumoral, uno tiene que poner en la balanza mucho qué cosa es lo que puede llevarse más rápido al paciente. Si el síndrome de lisis tumoral o la enfermedad de base. Entonces ahí uno equipara lo que tiene que hacer y va abordando el síndrome de lisis tumoral sin olvidar la enfermedad de base. En otras palabras, empieza el corticoide no al 100% para no acentuar el lisis tumoral, pero ya está empezando con el corticoide, que es parte del inicio de la inducción de una leucemia linfática. Recordemos que no debemos alcalinizar la orina del paciente, pues esto induce más precipitación de cristales de fosfato calcínico. Acá he tratado de hacer un resumen de todo lo que he hablado antes. Si el paciente tiene un riesgo de lisis tumoral alto, los laboratorios idealmente deben hacerse cada 6 a 8 horas. El paciente debe estar hospitalizado, se tiene que hacer un monitoreo cardíaco constante. La hidratación, como ya lo mencionamos antes, de 2 a 3 litros metro cuadrado al día. El tratamiento del ácido úrico, en este caso sería la profilaxis, puede hacerse con rasburicasa, pero generalmente lo hacemos con allopurinol, porque también ha resultado siendo efectivo. Nosotros acá en el país no tenemos rasburicasa, nunca la hemos utilizado en el Instituto de Salud del Niño de San Borja con los pacientes con cáncer, y la mayoría de los chicos han salido con él. No es lo mejor, pero es lo que se hizo. Pero también tenemos que estar de la mano con disminuir el aporte exógeno de fósforo, de quelantes de fosfato, de evitar ingesta de potasio exógeno, ¿no? Cuando ya tenemos el síndrome de lisis tumoral establecido, pues los controles de laboratorio pueden ser hasta cada 4 horas. Definitivamente tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos. La rasburicasa, si dispusiéramos de ella, en caso el paciente tenga un ácido úrico por encima de 8, hemos visto hasta chicos con ácido úrico en 30. Algunos han venido en 20, en 16. No ha bajado con el allopurinol, no hemos logrado que baje rápidamente, pero hemos logrado que baje en 5 o 7 días. Y les cuento un poco la experiencia nuestra, porque yo creo que también estas capacitaciones son no solamente los conceptos teóricos, sino también lo que uno logra ver en estos chicos con leucemia, ¿no? Entonces, es importante hacer la disquisición. Si estamos ya si el paciente viene ya con un síndrome de lisis tumoral o si el paciente viene en riesgo de tener un síndrome de lisis tumoral. Yo diría que todos los chicos que hemos recibido acá, que ya tenemos como 300 chicos, hay algunos que ya se han ido incluso, son pocos los que han venido con un síndrome de lisis tumoral ya establecido. La mayoría ha venido con alto riesgo de lisis tumoral y ahí se ha podido abordar. Han habido chicos que han fallecido, sí, pero muy pocos. Han habido chicos la mayoría de los chicos que han ingresado a UCI para manejo fundamentalmente de la hipercalemia, del manejo de la hidratación, han salido a piso incluso con algunos signos de hipocalcemia, con una hipocalcemia sintomática, pero han podido ser manejados en piso ya porque el resto de esos electrolitos han podido ser manejados de manera eficiente. Pero, ¿qué hay con respecto al síndrome de lisis tumoral, especialmente en la leucemia linfática aguda en niños?
Sabemos nosotros que está vinculado, como ya lo dijimos, a las leucemias linfáticas agudas de alto riesgo, y en este estudio que se hizo por Bilkis Naem en el año 2019, él encontró que en su corte se presentó síndrome de lisis tumoral en un 61.5% tuvieron una LLA de alto riesgo. Estos chicos tenían síndrome de lisis tumoral fundamentalmente, como les mencionaba, está asociado a aquellas enfermedades muy voluminosas, ¿no? Además, se vio más en los chicos con hiperleucocitosis, con presencia de células blásticas circulantes, que se pudo observar en un 20%, la hiperleucocitosis incluso se observó en un 20.87% de los pacientes. Se encontró el síndrome de lisis tumoral en un 63% de los pacientes y en la mayoría fue secundario, fue inducido por la quimioterapia. Solo un 28% se trataba de un síndrome de lisis tumoral. La hiperuricemia y la hiperfosfatemia, como les mencionaba ellos, son las anormalidades bioquímicas más comúnmente presentadas en el síndrome de lisis tumoral, tanto clínico como laboratorio. Por lo tanto, ante la sospecha de una neoplasia, uno confirma la neoplasia. Si uno ya tiene a través de los exámenes de biopsia de ganglio, en el caso de los linfomas, o de los mielogramas, de la citología de flujo, de la citogenética, biopsia de médula ósea, en caso de las médulas sean aspirables, y se tiene ya el diagnóstico del paciente, lo que uno tiene que hacer es primero estratificarlo. Y una vez que lo estratifica, uno dice, ¿en qué condición está mi paciente de alto riesgo de lisis tumoral? Estoy viendo yo que tiene unos parámetros fundamentalmente clínicos y también, por ejemplo, del ácido úrico con valores muy altos, y sé que rápidamente ese paciente va a pasar de un riesgo alto de lisis tumoral a un síndrome de lisis tumoral instalado, lo ingreso a la UCI y ahí lo monitorizo. Pero tomemos en cuenta que la estratificación, todas las consideraciones que ya hemos conversado para estratificar bien un paciente. Y acá esta lámina la traigo fundamentalmente ¿para qué? Para hablar acerca del manejo del volumen. Cuando uno hiperhidrata a un paciente, es factible que esa hiperhidratación, si no es bien monitorizada, fácilmente se vaya a sobrecarga. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con un riesgo alto de síndrome de lisis tumoral, pues tenemos que ver, ¿hay la probabilidad, el paciente, de que haga esa sobrecarga? No, no hay esa probabilidad. Perfecto, lo hidratamos a 3 litros, entre 2 a 3 litros al día, o sea, como ya lo habíamos explicado. Pero hay momentos para evaluar y reevaluar el síndrome de lisis tumoral. El paciente llega a la emergencia, no tiene diagnóstico, pero la presunción diagnóstica de que se trata de una LLA de alto riesgo es alta. ¿Por qué? Porque el paciente viene con 150.000 leucocitos, entonces ya sabemos de ahí de saque que el paciente es una LLA de alto riesgo. No sabemos si es B, si es T, no sabemos, pero no importa, porque ahí ya se empieza la hiperhidratación. Pero ese es un primer momento, cuando el paciente recién llega. Y hay un segundo momento para nuevamente buscar el síndrome de lisis tumoral cuando el paciente recibe la quimioterapia. Por eso, cuando uno empieza la quimioterapia, es la misma observación que cuando hizo al inicio. Ver cómo hago con el potasio, ver cómo está el fósforo, ver cómo está el ácido úrico, ver cómo está la función renal. Entonces, estas diferentes etapas, la evaluación al debut y luego cuando empieza la quimioterapia, la reevaluación. En el caso de la hipercalemia, uno obviamente tiene que trabajar de la mano con el. Si nosotros tenemos un intervalo PR prolongado, un complejo QRS prolongado, ondas T picudas, entonces nosotros inmediatamente tenemos que empezar la medicación con gluconato de calcio, insulina, beta-agonistas. Mientras que si esto no se presenta, nosotros decimos, el paciente tiene
falla renal, ya. Y después, si tiene falla renal, ok. ¿Cómo está el volumen del paciente? El paciente está con sobrecarga, tiene que ir a diálisis. Si por algo el paciente tiene hipercalemia, pero no tiene falla renal, pues uno puede seguir con su manejo conservador. En el caso de la hiperfosfatemia hay que ver además si el paciente tiene ingesta por vía oral. Si tiene ingesta por vía oral, entonces uno limita el fósforo en dieta o puede incluso utilizar fosfonato. En el caso no tolere la vía oral, pues uno tiene que ir a el ajuste más minucioso y más fino del fósforo a través del uso de la nutrición integral. Y si va progresando luego, ya uno puede utilizar otras estrategias de vía oral. En el caso de la hipocalcemia, en el caso de la hipercalcemia, pues uno tiene también que ver las alteraciones en el EKG, eh, además las manifestaciones neurológicas como dolor de cabeza, convulsiones, tetania, espasmos, y si estamos frente a eso, pues obviamente tenemos que dar el suplemento con el gluconato de calcio intravenoso. Si no fuera una hipocalcemia sintomática o fuera una hipocalcemia leve, pues la monitorización es suficiente. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que el paciente tiene un riesgo intermedio o alto de lisis tumoral y tratamos de manera eficiente al paciente, hacemos la monitorización que corresponde de acuerdo al grupo de riesgo en los periodos que deben realizarse. Y fruto de esta monitorización vemos que el paciente tiene un ácido úrico por encima de 8, tiene unos glóbulos blancos por encima de 50.000. Se ha hecho el diagnóstico de un linfoma no Hodgkin con Bulky. Tiene una creatinina elevada, tiene un DHL por encima de 2 veces su valor normal. Uno inmediatamente, estando en Perú, administra el alopurinol, pero así. Y esto depende de la edad, la dosis depende de la edad. Si el niño tiene menos de 6 años, 150 miligramos biorales es suficiente. Si tiene de 6 a 10 años, puede ser incluso 300 miligramos. Si tiene más de 10 años, pueden ser hasta 800 miligramos, que es el tope. No será más. Pero si estuviéramos en otro contexto, en otra realidad, en la que pudiéramos disponer de rasburicasa, pues empezamos la rasburicasa y también esto depende, y la dosis depende del peso del paciente. Si es que el chico tiene menos de 10 kilos, 1.5. Si tiene de 10 a 20, 3. Tiene de 20 a 30, 4.5. Tiene más de 30, 6. Como una dosis máxima, no se da más. Posterior a eso, nosotros tenemos que hacer las reevaluaciones correspondientes que se hacen cada 4, cada 6 horas. Y en función a la evolución del paciente determinaremos si el paciente es refractario o no es refractario al tratamiento que hemos iniciado y lo seguiremos manejando en la UCI de ser el caso y de manera multidisciplinar. Acá todo este conocimiento lo quiero plasmar en un caso. Tenemos una chica de 16 años que aparentemente vino sin antecedentes patológicos de interés y que acude por epigastralgia y diarrea el 14 de octubre. El 18 de octubre se ve que además tenía tos y disnea de una semana. Tenía expectoración, sensación de calor, aunque no expresaban la temperatura. Aparentemente estaba febril. Entonces, con toda esta clínica, llamó mucho la atención esta sintomatología respiratoria y se le hizo una tomografía de tórax. En esa tomografía de tórax evidencia un gran derrame pleural derecho que se extiende a lo largo de todo el hemitórax, algunos engrosamientos pleurales pseudonodulares sospechosos de malignidad. Había un derrame pleural izquierdo de más o menos 4 centímetros. Se le hizo una ecografía abdominal y se veía que había moderada cantidad de líquido libre.
Al ver esta ecografía, se completó el estudio con una tomografía y se observó que había una afectación peritoneal difusa, engrosada de manera global y homogénea, con áreas pseudonodulares, y además la presencia de gran cantidad de adenopatías retroperitoneales patológicas compatibles con un proceso linfoproliferativo peritoneal. Debido a la sintomatología respiratoria y ante los hallazgos de la tomografía de tórax y abdomen, se hace un ecocardiograma y se evidencia un derrame pericárdico de ligera movilidad. Además, en este lugar había opción de hacer PET-TAC, no todos hacemos PET al debut, aunque las guías actualmente consideran un PET basal, un intermedio y uno para terminar el tratamiento, para ver si es que el paciente todavía se encuentra en respuesta o no. Entonces ahí también en el PET se evidenció que había afectación de características metabólicas malignas en los ganglios linfáticos supra e infradiafragmáticos. Muy bien, se hizo una punción, se obtuvo la citología del líquido pleural, que da predominio linfomononuclear. La biopsia concluyó que se trataba de un linfoma, que el diagnóstico estaba entre un linfoma Burkitt y un difuso de células grandes. La biopsia ganglionar confirmó diagnóstico diferencial entre Burkitt y linfoma difuso de células grandes. Generalmente esto, acá en este caso, probablemente no le hicieron una buena inmunohistoquímica porque si no hubieran perfectamente podido diferenciar con esa biopsia ganglionar que se trataba de Burkitt. Nosotros hemos visto muchos casos de linfoma de Burkitt que los chicos han tenido que se les ha tenido que colocar tubos de drenaje bilaterales en ambos hemitórax por la gran cantidad, el volumen de derrame que tenían. Pero al iniciarles la quimioterapia, es una cosa sinceramente sorprendente porque la evolución y la lisis y la reducción de las masas es impresionante, sobre todo en este tipo de linfomas, que aparentemente es muy agresivo, pero que es muy sensible a la quimioterapia. Entonces, ¿cómo siguió este caso? Pues se hizo un drenaje bilateral conectado al neumovac, se empezó, se hizo la analítica y se vio que tenía 12.3 de ácido úrico, una creatinina algo alterada, urea en 54, potasio en 4.4, fósforo en 3.9, no mencionaban. Eso fue el día 23. El 24, las constantes estaban normales, aparentemente, pero tenía un poco de taquipnia con hipoventilación en las bases, drenaje en ambos pleurebac, el abdomen estaba globuloso, había signo de la oleada positiva. Y se hace una nueva analítica y se ve que en esta oportunidad, ya en la analítica de monitorización, el ácido úrico no es el único que está alto ahora, sino que la creatinina ha subido más y también ha subido el potasio. Por lo tanto, dos criterios, un criterio clínico y dos criterios de laboratorio diagnóstico de síndrome de Lyme. Se empezó con hiperhidratación, ellos disponían de rasburicasa, empezaron a mejorar los parámetros analíticos, aparentemente se resolvió el síndrome de lisis inicial, a eso me refería yo cuando hablaba de varios momentos, ¿no? Pero este paciente debía recibir tratamiento, por lo tanto inició la quimioterapia con el esquema COP, y de lo que aparentemente se había resuelto el síndrome de lisis tumoral, nuevamente el parámetro del ácido úrico el ácido úrico a 15.8 y el fosfato a 7. Y esto el 27. Nuevamente síndrome de lisis. El manejo y el abordaje que se hizo fue bueno y el paciente resuelve el síndrome de lisis tumoral, se le da suplemento de calcio, aparentemente por la hipocalcemia sintomática que hizo, pero luego el paciente resuelve completamente el cuadro. Esto suele verse en los pacientes. Yo diría que los chicos que llegan con alto riesgo de lisis tumoral deben ser evaluados en los primeros 3 a 5 días, deben ser monitorizados muy estrechamente. Nosotros, porque son niños también, no es que les estemos sacando exámenes de sangre cada 8 horas,
dice el protocolo. A veces nosotros hacemos 2 veces al día y con esta monitorización establecemos una curva y con esa curva podemos hacer el manejo, ¿no? Gran preocupación nos causa cuando el ácido úrico está por encima de 10, porque sabemos que probablemente ese paciente, aunque no lo dice la literatura, hemos visto que estos pacientes que tienen ácido úrico por encima de 10 es más factible que vayan a diálisis, a hemodiálisis. Pero lo bueno de estos síndromes de lisis tumoral dentro de todo es que responden bien al hemodiálisis. A veces requieren 2 sesiones, a veces requieren 3. Hemos visto algunos chicos hasta que han requerido 4 sesiones, la minoría de los casos, pero han salido y han normalizado completamente todos los parámetros y nos han permitido sobre todo continuar la quimioterapia, que eso es lo que uno quiere. El paciente, en el caso del linfoma, es diferente porque el linfoma, uno le da un boost, le da una quimioterapia, un OEPA, por ejemplo, de 4 días, pero en el caso de la leucemia linfática no es así, porque uno da 4 semanas de tratamiento. Y lo más frecuente se ve en la prefase de la prednisona. Eso es lo que más frecuentemente hemos visto, ¿no? Que los chicos hacen o acentúan el alto riesgo de lisis tumoral, se transforma en síndrome de lisis tumoral establecido y nos puede provocar, y esto generalmente se extiende como 15 días. Después de eso ya no lo vemos. Entonces, para que ustedes también tengan en cuenta el momento en el cual tienen que tener ustedes más agudizada la monitorización por el paciente. Ya después, en la segunda, tercera, cuarta semana de la quimioterapia de una LLA, son otras las complicaciones que se presentan, fundamentalmente de tipo infeccioso o de tipo metabólico, pero tóxico metabólico, o puede provocarse algunos eventos, algunas reacciones incluso a los medicamentos, pero no de este tipo de síndrome de Lister. Bueno, y paso a la segunda urgencia, que es la coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada puede presentarse en una serie de eventos, sean infecciosos, sean asociados a edad, sean asociados a trauma y también asociados a cáncer. Y fundamentalmente en el caso de las leucemias agudas, a la leucemia promielocítica. Acá hay una tormenta, y esta tormenta, ¿en relación a qué está? Pues debido en el caso, por ejemplo, de la leucemia promielocítica aguda, a la liberación de esos gránulos que hay en el citoplasma de la célula tumoral, se produce una gran inflamación. Hay un incremento del factor tisular, hay un incremento de la producción de trombina, lo que genera estados hipercoagulables por activación masiva de las plaquetas, consumo de los inhibidores de los factores de coagulación, depósito de fibrina en la microvasculatura por inhibición de la fibrinolisis, por activación del TAFI, por formación de fibrina. Y esto no hace otra cosa que condicionar diferentes tipos de situaciones, como por ejemplo, en los estados hipercoagulables, la presencia de diferentes cuadros de trombosis arterial o venosa. En el caso de depósito de fibrina en microvasculatura, la presencia de falla multiorgánica de diferentes órganos. Y en el caso del consumo de los factores de coagulación y del fibrinógeno, los cuadros hemorrágicos, que verdaderamente son, diríamos, los más frecuentes, en el caso de leucemias, los más frecuentes en nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se activa la coagulación a nivel intravascular, se produce un consumo de los factores de coagulación y de las plaquetas, se produce un sangrado masivo. Pero además hay un incremento, el incremento del factor tisular por endotoxinas o por citoquinas de diferente tipo, provoca una disminución además de los anticoagulantes naturales y se produce un depósito de fibrina en la microcirculación. Ese depósito de fibrina en la microcirculación puede causar eventos de tipo isquémico, por ejemplo, trombótico, y diferentes manifestaciones de enfermedad trombótica, ¿no? Pero de la misma forma, este depósito de fibrina también activa el sistema de la fibrinolisis. Entonces, al haber un incremento de la fibrinolisis,
también hay una propensión a mayor sangrado. Por lo tanto, la activación de la coagulación intravascular provoca una reducción de las plaquetas por su consumo, provoca un incremento o una elevación de los tiempos de coagulación expresados por el tiempo de protrombina, por el tiempo de tromboplastina para ser activada, por el consumo de los factores de coagulación, produce un incremento del dímero D, fundamentalmente por la fibrinolisis, con todos los productos de degradación de la fibrinolisis, y además un daño endotelial, lo que hace que se genere, por la disminución de las plaquetas, por el consumo de los factores de la coagulación, por el incremento por la hiperfibrinolisis, la propensión a que el paciente haga sangrado. Pero también por el incremento de los depósitos de fibrilina y el daño endotelial, el riesgo de que pueda hacer trombosis. Los pacientes con neoplasias hematológicas tienen alto riesgo de complicaciones trombóticas por la enfermedad de base, sí, la leucemia periomielocítica sobre todo, pero también hay algunos vinculados al medicamento que usa, por ejemplo el eritropoyetina, ¿no? Tenemos ese trabajo que se hizo en niños acerca de coagulación intravascular en cáncer. En esta revisión sistemática realizada en el año 2020, se evidenció que el CID fue reportado principalmente vinculado a leucemia preomielocítica aguda. El diagnóstico de este CID estuvo basado en parámetros laboratoriales, que son los que se emplean frecuentemente. Los eventos principalmente estuvieron asociados a cuadro hemorrágico, más que a trombótico. El tratamiento fue basado en plaquetas, plasma fresco, incluso el uso de heparina no fraccionada, pero en este estudio se concluye que existe un número limitado de estudios de alta calidad que evidencien en la revisión en niños, por lo que deben realizarse mayores estudios para ofrecer recomendaciones en relación al tratamiento. Porque, por ejemplo, el uso de la heparina no fraccionada sigue siendo controversial. Es más, es interesante este estudio porque cada vez se habla más de un score para establecer qué paciente tiene una coagulación intravascular diseminada leve, moderada y severa. En otras palabras, eh, cuando uno tiene que intervenir más precozmente, por ejemplo, en este caso conjugan varios factores, como la presencia del dímero D y los valores del dímero D, el recuento de plaquetas, los niveles de fibrinógeno, el tiempo de protrombina, y dice, efectivamente estamos frente a una coagulación intravascular diseminada con más de 5 puntos. ¿Y esto qué expresa? Expresa que cada vez están haciendo más ensayos, más estudios para hacer más objetivo la descripción o la definición o el diagnóstico del CID y que nos permita a nosotros hacer un abordaje más dirigido. En el caso de la leucemia promielocítica aguda, que es del 5 al 20% de las leucemias, fundamentalmente el CID es de tipo hemorragíparo, que incrementa la producción de los promielocitos. Hay, como se puede evidenciar acá de manera muy gráfica, el ADN, de alguna manera, los genes expresados en estas cadenas son suprimidos por el gen defectuoso que condiciona la leucemia periomelocítica aguda, que es el PML rara, que habitualmente no deberían estar asociados, sino que esta es una proteína aberrante. Esto hace que de alguna manera se frene la diferenciación de las células y al estar bloqueada esa diferenciación, todos son promielocitos tumorales. Cuando nosotros intervenimos con el ácido transretinoico, que es el tratamiento que se da para la leucemia preomielocítica aguda, quitamos esa represión. Y al quitar esa represión, ya la célula puede diferenciarse nuevamente en un granulocito normal. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cuando empezamos el ATRA, al suceder esto, se provoca un síndrome que se llama síndrome ATRA. Bueno, es perfectamente manejado con terapia convencional. Por lo tanto,
Cuando hablamos de CID en la leucemia premielocítica aguda, ustedes lo pueden ver ahí. Tenemos expresión incrementada del factor tisular, muerte de la célula premielocítica, hiperfibrinolisis, ¿no? Y una generación abundante de trombina y formación de fibrina. Asimismo, eh, tenemos que decir que la leucemia premielocítica aguda es la entidad dentro de las leucemias que está más relacionada con este tipo de coagulopatía y que no es solamente cuando la enfermedad es diagnosticada, ¿no? Sino que tiene que ser además seguida por el evento de que durante el tratamiento este riesgo es latente, ¿no? Eh, las causas de muerte de la inducción de esta leucemia premielocítica aguda puede llegar a ser por hemorragias, incluso 65% de los pacientes pueden tener hemorragias severas, como hemorragias intracraneales, ¿no? Las hemorragias letales pueden presentarse tempranamente, tanto al día 6. Por eso es que cuando llega una leucemia premielocítica aguda, uno también la estratifica y dice, la leucemia es de riesgo eh, intermedio o alto, bajo, intermedio, alto. Y cuando uno está frente a una leucemia premielocítica de alto riesgo, que está relacionada fundamentalmente con la cantidad de leucocitos y plaquetas que tiene el paciente al debut, uno sabe que tiene que intervenir desde base con el soporte transfusional para, de alguna manera, menguar el efecto que hace esos gránulos de la leucemia premielocítica que se van hacia la microcirculación. Por lo tanto, hay también data, hay también estadísticas que hablan, en el caso de factores de cuadros trombóticos en pacientes con esta leucemia premielocítica aguda, pero la verdad, los cuadros trombóticos son lo menos frecuente en este tipo de leucemias. Ese CID fundamentalmente es CID con tendencia hemorragípara más que con tendencia trombótica. Entonces, las manifestaciones clínicas de esta coagulopatía de consumo al diagnóstico de la leucemia, en un 80% de los casos se evidencia como presencia de hipofibrinogenemia, trombocitopenia, siempre de y tromboplastina elevados, así como dímero D elevado, que condicionan hemorragias que pueden ser, por los hemos visto, que hay visto chicos que han venido con ese tipo de cuadro y que han fallecido en la emergencia, con hemorragias cerebrales extensas, algunos que han venido y han ingresado a la UCI por cuadros de insuficiencia respiratoria y que estando acá han hecho la hemorragia intracerebral estando en la UCI y han fallecido. Entonces, esta es una urgencia hematológica porque si uno no da el aporte suficiente de plaquetas, no maneja los factores de coagulación de una manera fina, sin sobrecargar al paciente, y además asociada a la terapia de diferenciación, que en este caso es el ácido transretinoico, si no uno conjuga esto, la mortalidad de esto sí ha sido bastante alta, sí es bastante alta. No tenemos muchos casos, hemos tenido solo un pico de casos de chicos hace un par de años que vinieron como 8 chicos nuevos de leucemia promielocítica en un año. Eso no es lo habitual. Lo habitual es que tengamos 1 o 2 casos al año, pero en aquella oportunidad vinieron, y por eso es tan importante este curso, porque muchos de los chicos que vinieron en tan mal estado que ya lamentablemente no podía hacerse muchas cosas por ellos.
Por lo tanto, cuando tenemos una leucemia premielocítica aguda y nosotros tenemos que empezar de base con el soporte transfusional. El soporte transfusional no está vinculado solamente con los parámetros de laboratorio. Uno tiene que tomar en cuenta mucho que si bien es cierto, unas plaquetas en menos de 30.000 son peligrosas, así como un fibrinógeno en menos de 100 lo son, o un tiempo de hipertrombina que tiene más de 1.5 veces su valor, son preocupantes. Uno tiene que conjugar eso a la clínica con la clínica del paciente. Tiene que hacer una monitorización estricta porque puede llevar fácilmente la sobrecarga al paciente y eso deteriorar el estado del paciente. Asimismo, cuando uno inicia la terapia con ATRA, uno tiene que monitorizar muy cercanamente cómo van estos parámetros, porque a medida que avanza, recuerden ustedes, cuando nosotros empezamos el tratamiento de una leucemia premielocítica aguda, el ATRA es el agente inicial y luego, junto al ATRA, se da quimioterapia. Entonces, la combinación de ambos puede acentuar los eventos, ¿no? Además, hay que tener muy en cuenta que hay algunos, eh, a, a, la mayoría de los colegas y los pediatras a veces ven que el tiempo de hipertrombina está en 28. Entonces dicen, no, ponle plasma, ponle, o ve que el TPTA, el tiempo de tromboplastina parcial activada, está en 70. No, ponle crioprecipitado. Sí, está bien, pero hay que saber exactamente cuánto de volumen le estás colocando y a cuánto pretendes llevar el número de plaquetas. Con que el paciente, si tiene alto riesgo de sangrado cerebral, tú le lleves las plaquetas a más de 100.000, no se necesita más. Si el paciente viene sin ninguna clínica de sangrado, hay que evaluar cada caso y ver y conjugar los valores de laboratorio con la clínica del paciente. Evitar ingresar al paciente para procedimientos, porque en principio, para sangrar, en segundo lugar, ponerle un catéter venoso central es un estrés para que entre a sala de operaciones también, hay consumo y hay mayor riesgo de sangrar. Por lo tanto, tenemos nosotros que ver siempre y evaluar el hemograma, el tiempo de protrombina, el de tromboplastina parcial activado, el del fibrinógeno cada 12 a 24 horas desde el ingreso hasta la resolución de la coagulopatía. Si las plaquetas están menos de 30.000, se sugiere transferir una unidad de plaqueta por cada 10 kilos de peso. O en el caso de los niños podría ser de 10 a 15 mililitros por kilo. En el caso que el tiempo de protrombina sea menos de 60% o el TPTA está más de 1.5% de lo normal, transfundiremos plasma fresco congelado a razón de 15 a 20 centímetros cúbicos. Si el fibrinógeno está en menos de 100, ahora se propugna no solamente dar crío precipitado, que es 10, una unidad de crío precipitado por cada 10 kilos de peso en los chicos grandes, o de 5 a 10 mililitros por kilo en los más pequeños. Pero ahora, además de este componente, de este componente que ofrece factor 8, factor 13, factor de von Willebrand, fibrinógeno y fibronectina, ahora se dispone de un fibrinógeno comercial que se puede administrar a razón de 50 mililitros por día. Y además se puede recurrir a la bomba de difusión con ácido tranexámico, que es discutible, solo en casos de hemorragia con riesgo vital. Por lo tanto, para los pacientes con alto riesgo de hemorragia, ¿no?, sobre todo aquellos que tienen leucocitos más de 10.000, la transfusión de plaquetas se debe indicar para alcanzar recuentos idealmente de más de 50.000. El uso de la heparina en los antifibrinolíticos, como el ácido delta-aminocaproico y el ácido tranexámico, no deben ser utilizados como regla, como mencioné, solamente en casos de extrema urgencia, de compromiso de la vida del paciente. Pero se considera resuelto el CID cuando los exámenes de coagulación, TP, TPTA, fibrinógeno, plaquetas, se encuentran dentro de rangos normales o de rangos adecuados, al menos por 3 días consecutivos.
Lo que nosotros necesitamos es disminuir la tasa de mortalidad de 20 a 30%, al menos a 3 a 5%. Y la recomendación en estos casos de ese tipo de leucemia es, eh, recomendación es alto nivel de sospecha, mejor dicho, cuando tenemos nosotros una alta sospecha de que puede estar presentando un CID o que estamos frente a una leucemia premielocítica aguda, tenemos que empezar inmediatamente el ácido transretinoico, pero a la par de la terapia de soporte transfusional, para evitar que el paciente no haga complicaciones, sobre todo de tipo hemorrágico, que es lo que más hemos visto nosotros en nuestro. Acá me pareció muy interesante esta revisión acerca de los score diagnósticos que se están haciendo como parte de las opciones terapéuticas en población intravascular diseminada en chicos. Antes, en niños no se disponía, ahora se están, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis considera para estratificar, por decir así, a los pacientes con sospecha de CID o con riesgo de CID, considera la patología de base, pero también considera la cantidad de plaquetas, le da un puntaje determinado, las alteraciones de los valores de coagulación, las alteraciones del fibrinógeno y de los productos de degradación del fibrinógeno. Y con ello establece un score en el que dice más de 5 de valor, la sospecha de CID de la instalación y de la gravedad del CID es mucho mayor. Pero además está pasando algo interesante. Antes solamente teníamos el ATRA y teníamos las transfusiones, pero ahora se están utilizando la trombomodulina recombinante, se están utilizando las antitrombinas y los inhibidores de las proteasas, diferentes tipos de presentaciones comerciales que permiten coadyuvar o que permiten apoyar el manejo de esta patología. Por lo tanto, se concluye en este estudio que los estudios diagnósticos de coagulación intravascular diseminada, tanto para lo que corresponde al diagnóstico y manejo, son limitados en población pediátrica. Y la mayoría de ellos se basan solo en opinión de expertos, en experiencias clínicas y muchas veces basados en lo que se ve en adultos, ¿no? Que el reemplazo, que el soporte transfusional o la terapia de reemplazo de los componentes sanguíneos con plasma fresco congelado, plaquetas, crioprecipitado, concentrado de fibrinógeno, debe ser basado más en clínica que en los propios exámenes de laboratorio, que se deben tomar como referencia, obviamente, pero no manejamos cifras de laboratorio, manejamos pacientes. De la misma forma, eh, sugiere que hay una limitada evidencia, sobre todo para lo que corresponde al uso de heparina no fraccionada. Y con respecto a eso, no hay una opinión estandarizada, no hay una opinión, digamos que uniforme y basada en guías que sugieran que la heparina pueda reducir la mortalidad o disminuir la duración de la hospitalización en estos chicos. Por lo tanto, y esta es la última lámina, el síndrome de lisis tumoral es una urgencia oncológica que debe ser identificada precozmente, basándose fundamentalmente en los factores de riesgo y manejada con la participación multidisciplinaria de los hematólogos, nefrólogos, intensivistas, pediatras, para reducir las tasas de mortalidad y mejorar las tasas de sobrevida de los pacientes con leucemia y linfoma de alto grado. Si nosotros no manejamos esta complicación, no le vamos a dar la chance de vida al chico que podría tenerla con la quimioterapia que le demos y el futuro trasplante si lo requiere. En el caso de la coagulación intravascular diseminada, es una complicación asociada a cáncer y en el caso de las leucemias, a la leucemia premielocítica aguda principalmente, pero los criterios diagnósticos hasta ahora son laboratoriales y deberían incluir parámetros clínicos, ¿no? Como se está propugnando más recientemente. Asimismo, los scores que se emplean son adaptados de adultos y la terapia no se encuentra estandarizada. Pero últimamente, además del soporte transfusional tradicional, se están incluyendo otras estrategias como la trombomodulina recombinante, los inhibidores de las proteasas, para mejorar la sobrevida de estos